todos ustedes, hermanos y hermanas, que se unen día a día al estudio de la palabra de Dios. Estamos dando inicio a algunos ingresos, digo, algunos hermanos, y ya estamos con Facebook. Me dice, por interno me comunican que ya está funcionando Facebook. Así que vamos a orar a nuestro Dios para pedir por este día, para pedir por las cosas que Dios provea, por la salud, por las cosas que son concernientes a cada uno de nosotros y también por la lección de esta noche. Hermano Rigoberto, si nos pudieras guiar en una oración, por favor, vamos a inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Hermanito, las oraciones. Su micrófono, hermano Rigo, por favor. Sí, ya, ahora Okay. sí. Ya, oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, en este momento de oración, para agradecerles en primer lugar el poder separar estos minutos para poder dedicarlos a las cosas que son del reino. Queremos implorarle en su misericordia, Padre Dios, que sea propicio a cada uno de nosotros y en la plataforma, todos aquellos nuestros hermanos que están en este momento conectándose, como también en el Facebook. Queremos orar, Padre Dios, porque en su infinito amor nos conceda el alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Sabemos que usted es un Padre amoroso, que siempre está atento a las oraciones de sus hijos. Queremos implorarle por misericordia, Padre Dios, que bendiga a nuestro hermano Williams, que permita que pueda recordar todos los textos que él ha estudiado para explicarlos en esta noche. Queremos pedirle, mi Dios, que sea con él, que permita que sus palabras puedan ser entendibles y que podamos nosotros también en este momento tener un corazón noble, dispuesto, Padre Dios, para recibir ese alimento espiritual que tanto bien nos hace. Queremos orar, Padre Celestial, por todos aquellos nuestros hermanos, como decía en un principio, y mayormente por aquellos que están pasando situaciones difíciles, complicadas, enfermedades, persecuciones, decaimiento espiritual y las diferentes dificultades que se nos presentan diariamente en este mundo. Queremos rogarle, mi Dios, que usted sea propicio conforme a su voluntad, orando en favor de aquellos que están necesitando este remedio espiritual. Queremos orar por la familia de nuestra hermana Luzari, que ha pedido la oración. Padre Dios, queremos orar también por todos nuestros hermanos que posiblemente estuvieran pasando pasos difíciles, complicados, que en su misericordia usted, Padre Dios, sea propicio a ellos, ayudándoles para que sean más llevaderos estos malestares que muchas veces en el cuerpo físico, mi Dios, nos traen un poquito de preocupación. Queremos orar, Padre Dios, por el mensaje que nuestro hermano nos entregará. Queremos pedirle, mi Dios, que nos ayude para poner en práctica todas estas enseñanzas y poder compartirlas con aquellos que no le conocen, Padre Dios, para que también ellos puedan, conforme a su voluntad, acceder al llamado que usted les hace por intermedio del Evangelio. Padre Dios, queremos pedirle que se quede junto a nosotros en esta hora y permítanos que podamos edificarlo ricamente en su palabra y poder así, mi Dios, crecer en su gracia, conocerle más y llegar a ser buenos cristianos. Gracias le damos, Padre Dios, le imploramos que en su amor se quede junto a nosotros y lo hacemos por intermedio de Jesucristo, su Hijo, nuestro amado y buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, de esta manera estamos entonces arrancando este día martes de estudios. Gracias a aquellos que se están incorporando a nuestra plataforma. Y hoy ya habíamos mencionado, mi hermano William está con nosotros para precisamente ponernos de la palabra en el día de hoy. Hermano William, gracias y cuando usted guste, adelante. Buenas tardes, buenas noches en dependencia en donde se encuentre. La verdad que para mí es un placer estar con ustedes y compartir un poco de lo que generalmente ya sabemos, pero repetirlo y repetirlo nos lleva a estar alertas y pendientes en cuanto a las cosas espirituales. Hoy quisiera que me acompañaran a el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos a utilizar el versículo 21 para que sea el asiento de la lección que llevaremos a cabo a esta hora. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21 es el que vamos a utilizar. Téngalo ahí pendiente, téngalo a la mano para leerlo. Quisiera hacer una pequeña introducción
porque quiero utilizar este pasaje para ayudarnos a deshacernos o que no llegue la idea equivocada, pero al mismo tiempo bien utilizada por Satanás, de hacer creer a los creyentes que uno puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Esa práctica que muchos cristianos tienen o hemos tenido en algún momento de estar convencidos de que servir a Dios vale la pena, pero parte de las prácticas o de la vida también tienen ciertas aristas en servicio a las cosas que no son espirituales. Y es ahí el dilema que frecuentemente se nos va a estar llevando a la mente o tocando la puerta de sí queremos servir a Dios, pero también podemos guardar algo para nuestro aspecto personal que no ayuda a la vida espiritual. Les dije primero de Reyes, capítulo 18, verso 21, y quiero que lo leamos. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es interesante porque el contexto nos dice que el rey Acab, en una política que tenían los reyes de la antigüedad para afianzar su poder y tener paz con los pueblos o los otros reinos que estaban alrededor de Israel en este caso, siempre hacían lo que hacían los demás. A pesar de que Dios les había dicho que no emparentaran, que no se unieran, que no tuviesen nada que ver con los ciudadanos que no eran parte del pueblo de Dios, los reyes siempre pasaban el límite. Y en este caso, Acab hace un pacto con los reyes sirofenicios que estaban a la parte norte de Israel, frontera con Galilea, al mar Mediterráneo, y él se casa con una mujer llamada Jezabel. Entonces, esta mujer se casa con el rey Acab. Esta mujer se traslada a vivir al palacio del rey, se traslada a vivir a Israel, se traslada a vivir a donde le tocaba estar con el rey. Pero uno de los grandes problemas es que junto con sus pertenencias de reina, se trae también la religión de Baal. Se trae a Baal, una réplica de un ídolo espantoso, horrible en su fisonomía, y se trae también a los sacerdotes de Baal que iban a ofrecer, a enseñar, a promover para que el culto a Baal también en Israel se llevara a cabo. Note usted que en el pueblo de Israel había un culto a Dios. Cada sábado había una adoración a Dios. Habían sacerdotes levitas hablando al pueblo, pero también se mezcla o llega y también entra la religión de Baal. Lamentablemente, haya oído, haya corazones que la abrazan, que la toman, que la comienzan a practicar. Pero el problema no es ese. El problema es que junto con la adoración a Baal, también adoraban a Dios. Es decir, ellos siguieron adorando a Dios. Ellos siguieron diciendo que Jehová es el Dios de ellos. Ellos siguieron teniendo las prácticas de cultos que se realizaban, pero también adoraban a Baal. Es decir, vivían una doble vida. Y dice que
el que vive doble vida no sirve a ninguna de las dos partes. No sé si usted ha escuchado la frase, se quedó como el perro de las dos tortas, ¿verdad? Es una fábula de Esopo, un escritor griego antiguo, que dice que un perro se halló en el mercado un pedazo de carne y este perro tomó el pedazo de carne y salió huyendo. Tras él venía una jauría de perros queriendo quitarle el pedazo de carne que se había encontrado el perro. Cuando el perro pasa a la orilla del río, ya ve que la figura en el río se magnifica. Entonces él pasó a la orilla del río y vio su reflejo en el río, pero pensaba que era otro perro. Y cuando él está viendo a su figura en el río, él ve que el pedazo de carne que llevaba era más grande. Entonces él soltó el pedazo de carne para ir a quitarle al perro que se reflejaba en el río, irle a quitar. Cuando él se da cuenta que el otro perro era su reflejo y quiere ir a tomar el pedazo de carne, los otros perros habían llevado la carne y se quedó sin una y sin otra. En este caso, sí, nos ayuda a entender que es muy difícil, es imposible estar en dos lados al mismo tiempo. La mentira de Satanás, antigua, de que usted puede servir a Dios y que también le puede servir a él. Que a Dios le puede adorar y usted y yo profesarnos ser buenos creyentes, pero tener espacios ahí ocultos, restringidos, bien solapados, donde ahí no entra Dios. Y ese es mi propósito a esta hora de la tarde-noche al hablar con ustedes. La primera idea que me llama la atención del verso en cuestión, que es el verso 21, es la siguiente. Elías comienza haciendo una pregunta muy puntual, interesante y actual. Y lo primero que le pregunta es, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? La palabra claudicar es una palabra que define la idea de darse por vencido. Y al darse por vencido, dejar de tener una convicción fuerte, dejar a un lado las convicciones personales, rendirse ante las cosas y junto con esa rendición, rendir las convicciones personales. Es decir, Elías les está preguntando y les está diciendo, oigan, ¿por qué ustedes perdieron sus convicciones? ¿Por qué ustedes ya no tienen convicciones? ¿Por qué ustedes se han convertido en personas sin convicción? Y el problema significativo, cuando uno pierde sus convicciones, cuando uno claudica y deja ir sus convicciones, es que uno se convierte en una persona sin principios, como esas nubes que son arrastradas por el viento, que van de un lugar a otro. Eran personas que ya lo que ellos creían no tenía un asiento sólido en lo que ellos hacían. Eran personas que se habían rendido y sus convicciones habían fracasado. Quiero hacer un punto aquí con ustedes y permítanme decirles lo siguiente. Vean, es que ellos no adoraban a Dios como debían de adorar a Dios y tampoco adoraban a Baal como debían de adorar a Baal. Estaban en un continuo deshoje de la margarita. En mi tierra, yo pienso que con ustedes también, cuando uno era un adolescente y llegaba Cupido, uno tomaba una margarita y comenzaba a deshojarla. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Y ahí estaba entre me quiere y no me quiere. Esta gente tomó una margarita y decía, Baal, Jehová. Baal, Jehová. Es lo mismo que nosotros podemos llegar a hacer si descuidamos nuestra fe. El mundo y la iglesia.
el evangelio y el pecado, Dios y el diablo. Y estas personas sabían que no estaban sirviendo a ninguno de los dos como debían de servir, o ya sea a uno o ya sea a otro. Ellos sabían de su falta de criterio. Queridos hermanos, lamento decir lo siguiente. Hoy también pasa esto en muchos lugares donde hay creyentes que han claudicado sus convicciones, que sus principios no tienen la solidez y que están ahí entre dos ideas. Ponga un separador conmigo y vamos a leer unos pasajes sobre claudicar entre dos pensamientos. Santiago capítulo 1 versículo 8, un texto muy conocido, pero que nos ayuda a apuntalar esta idea. Santiago capítulo 1 versículo 8 y dice de la siguiente manera: el hombre de doble ánimo es inconstante en alguno de sus caminos. ¿Verdad? Adrede lo leí mal, porque es un texto totalitario. Dice que el hombre, la mujer, el ser que tiene doble ánimo, es decir, cambia, tiene una vida ambivalente, el que es de doble ánimo en todos sus caminos va a ser igual, va a ser inconstante. Santiago ahí mismo, capítulo 4, versículo 8. Santiago 4, 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Esta es la parte que me interesa, la que sigue. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Parece ser que esta carta que va dirigida a la iglesia, universalmente hablando, a las 12 tribus, a donde llegó esta carta, los destinatarios eran personas que estaban jugando en dos ligas, que estaban con un ánimo dividido, con un corazón dividido, porque se les está en varias ocasiones exhortando a que dejen de tener doble ánimo, a que dejen de tener una vida espiritual cambiante, a que dejen de estar queriendo servir a dos señores y que tomen una posición. Y esa es la parte, mis estimados hermanos, que también me llama la atención. Dios quiere que nosotros tomemos la parte positiva, la parte con Él, pero no obliga. Si usted toma la decisión de no servirle a Dios, Él respeta esa posición. Lo que Dios no acepta es el querer, el pretender que estar en dos lugares al mismo tiempo es algo que Dios aprueba. Salmo 119, 113. Reitero, Salmo 119, 113. Dice el Salmo: aborrezco a los hombres hipócritas. ¿Cuál es el sentir de Dios ante una persona que no está definida? Ante una persona que ha claudicado en sus convicciones. Dios dice, aborrezco. Me ha tocado hablar con hermanos que han abandonado la fe o están por abandonar la fe o han tomado una doble vida. Y me dicen, hermano, pero yo no estoy tan mal. Es verdad que a veces me doy mis escapadas. Es verdad que a veces hago cosas que no son las más adecuadas. Es verdad que, pero no me mira ahí algunos domingos. No mira que llego a algunas reuniones. No ve que todavía estoy
en la lista de miembros de la iglesia. Entonces no está tan mala cosa. Notan cómo hay un engaño, un autoengaño que hace creer que uno puede servir a Dios aunque haya claudicado de sus convicciones y estar en una doble vida, en un doble estándar. Y dice el escritor, regresemos al verso 21. Luego de que les dice que claudicaron, que por qué claudicaron, que cuál es la razón por la que sus convicciones de servir única y exclusivamente a Dios las echaron al bote de la basura, les hace otra pregunta. Y la siguiente pregunta que les hace es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a dejar de estar en una posición de ambivalencia, de cambios, de querer servir a Baal y de querer servir a Dios? Una pequeña reseña de lo que era adorar a Dios y adorar a Baal. Bueno, como ustedes conocen, la adoración antiguo testamentaria era una adoración espiritual, tenía ritos, sacrificios, el sacerdote hacía ciertas cosas, había sangre, era una ceremonia muy formal, muy decente, no había nada fuera de lo normal, no había nada inmoral, no había nada extraño. Pero la adoración a Baal era una adoración inmoral que tenía inmoralidades incluidas, que había alcohol, pornografía, cosas. Entonces, muchos decían, sí, nos gusta la adoración a Dios. Pero aquí en secreto, que no salga de esta plataforma, que solo nosotros lo sepamos, pero también me gusta la adoración a Baal, hermano. Pero también mi carne, también siente cierta, carambas. Estoy hablando con los hermanos de los tiempos que se nos aproximan a finales de este mes. Baal en todo su esplendor. Los altares a Baal ahí. Y no me van a negar, ni yo les voy a mentir. No es algo que nosotros vamos a mirar con desprecio, con asco. No, hermanos, es que la adoración a Satanás es llamativa, es atractiva, es subyugante, llama la atención. ¿Sobrará algún familiar que le diga a usted una vez al año no hace daño? Estas son épocas para celebrar. Ya en enero vuelves a tus actividades normales como cristiano, pero no vas a abandonar a Dios. Simplemente en estas fiestas mundiales te vas a dar una escapadita que la mereces. ¿Acaso no mereces divertirte un rato? ¿Acaso no es tan malo? Después, otra vez regresas a tus actividades cotidianas. Y les dice el profeta, oigan, ¿hasta cuándo van ustedes a vivir esa dualidad? ¿Hasta cuándo? ¿Saben por qué? Porque es peligroso adaptarse a esa vida, a esa doble vida. Ellos conocían la ley de Moisés. Ellos conocían la ley de Dios. Ellos conocían lo que tenían que hacer. Ellos conocían la ley moral por el cual se tenían que conducir como hijos de Dios. Recuerde usted que el pueblo de Israel era la iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces ellos sabían que ellos estaban diseñados, preparados para ser un pueblo santo, para servir al santo, para ser santo. Pero al mismo tiempo que ellos sabían la ley, también conocían a Baal, conocían su adoración. Quiero que hagamos aplicaciones para nosotros. Creo que todo creyente, algo en mayor o menor medida, conocemos la voluntad de Dios. Conocemos lo que Dios tiene decretado para nuestra manera de vivir en este mundo. Jesús lo dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra,
Ustedes son un pueblo celoso de buenas obras. Todos los que estamos acá y los que están escuchando saben que esto es así. Pero ¿qué pasa? Porque a veces Baal atrae, lleva, gana adeptos creyentes que comenzamos a adorar a Baal. Entonces, el exhorto del profeta, inspirado por el Espíritu Santo, es invitar a esta gente que le está escuchando allá en el monte a decirles, oigan, ¿hasta cuándo? Hay un pasaje en Primera de Pedro, por cuestión de tiempo, lo voy a citar de memoria, parafraseándolo, porque el tiempo va muy rápido. Y el escritor Pedro dice, basta ya el tiempo de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces y todo tipo de maldad. Basta ya, ya está bueno. Dice, hasta aquí es el momento de deslindarse de la adoración al mundo y comenzar a comprometerse con Dios al 100%. Es lo mismo que les dijo Elías. ¿Hasta cuándo? Ya es tiempo. ¿No se han cansado de estar adorando a Dios y de estar adorando a Baal? No se han puesto a pensar que esa hipocresía no les deja avanzar como creyentes, como hijos de Dios y desarrollarse con todo el potencial que deben de desarrollarse. Usted ve hermanos, hermanas, con un potencial muy grande para servir a Dios. Personas que tienen aptitudes para desarrollar un servicio a Dios clase A. Usted los ve. Pero por tener este problema de claudicar entre dos pensamientos, no desarrollamos todo el potencial que nosotros debemos de desarrollar. La Biblia está llena de ejemplos de cambios radicales para bien, de hombres y mujeres que decidieron tener una sola vida dedicada al servicio de Dios. Se me ocurren tres. El ejemplo por antonomasia, Saulo de Tarso, un hombre que tuvo que elegir servir a Dios o pelear contra Dios, y él dijo, yo escojo estar al lado de Dios, y se comprometió con esta idea y vivió con esa idea y murió con esa idea. Una sola vida. Se me ocurre también el apóstol Mateo, el publicano, que cuando Jesús le llama y le dice, sígueme, abandona todo, recibe a Jesús, se hace un discípulo de Jesús, se hace un apóstol de Jesús y tiene una vida cambiada y persiste en esa sola vida. Se me ocurre Zaqueo, aquel hombre también publicano que invita a Jesús y hace cambios radicales en su vida y se queda únicamente con Jesús. Y se me ocurre el caso de usted. Usted que un día y yo que un día tuvimos una doble vida, tuvimos una vida mala, pero que decidimos comprometernos con el Señor y quedarnos en la vida espiritual al lado del Señor. Ahora viene la disyuntiva. Ahora viene la toma de decisiones. Ahora viene el ya no vivir en los dos lugares, sino el profeta les invita a tomar una decisión. Regrese conmigo, por favor. Regresamos al primer libro de Reyes, al capítulo 18, al verso 21. Ahora viene la disyuntiva y les dice, aquí solo hay dos opciones. No se unen, no se juntan, no son complementarias. O es una o es otra. Y es la siguiente. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros
entre dos pensamientos. Mire lo que dice ahora. Si Jehová es Dios, seguidle. Esa pregunta tiene un eco hasta el día de hoy. Esa pregunta llega hasta Chile, hasta Perú, hasta México, hasta Estados Unidos. Se mete por la red y recorre toda la red y llega a los teléfonos, las tablets, las computadoras. Y esa pregunta se sigue repitiendo una y otra vez y es, si usted cree que el Señor es Dios, si usted está convencido que el Señor es Dios, entonces dice, sígale. Invertamos la idea. Si yo creo que el Señor no es Dios, entonces no le sigo. O si yo no estoy siguiendo al Señor como debo de seguirlo, entonces estoy aceptando que Él no es Dios. Si Dios, nuestro Señor, si nosotros creemos que el Señor es Dios, si las evidencias bíblicas nos llevan a aceptar, a creer, a promulgar y a decir que nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que el Señor es Dios, solo queda una alternativa, seguirle a Él. Quiero recordarles la historia cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir la ley de Dios. El pueblo queda en las faldas del cerro, del monte. El pueblo queda ahí. Moisés tiene un compromiso que hacer subiendo varios días, estando lejos, alejados del pueblo. Y cuando Moisés viene bajando, se encuentra con una escena alarmante, triste, grosera, una idea que un hijo de Dios no debiera de realizar. Pero acompáñenme, por favor, Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Y lea conmigo, por favor, el verso 26. Éxodo 32, 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien esté por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los de Leví. Moisés no llega llamando y diciendo, bueno, ¿qué pasó acá? Y tampoco llegó preguntando, bueno, está bien, yo me fui, se descuidaron. No, habían cometido un sacrilegio. Este becerro de oro era un ídolo que se adoraba en Egipto y en los alrededores de Egipto. Ellos traían en su corazón la adoración a este becerro de oro, dieron sus pertenencias valiosas de oro, armaron el becerro, adoraron al becerro, mientras Moisés estaba recibiendo la ley de Dios. ¿Acaso esta gente en Egipto no había escuchado el mensaje de salvación, de liberación que Dios había dado por medio de Moisés? ¿Acaso Moisés no les había dicho que el Señor era el Dios de ellos y que les llevaba a la tierra prometida? ¿Acaso no habían escuchado de Jehová el Señor, el cual les sacó con mano poderosa de Egipto, de la esclavitud, y ahora eran libres? Sí lo habían escuchado, sí lo sabían, sí lo tenían claro, pero también en el corazón de ellos estaban cavilando siempre y hoy están adorando a un becerro de oro. No tomaron las cosas en serio. No se comprometieron al 100%. Moisés llama y dice, bueno, es hora de definirse. Es hora de tomar un bando. Es hora de tomar una decisión. Los que estén a favor de Dios,
que se hagan para este lado. Yo me pregunto y le pregunto a usted, si usted hubiese estado ese día entre esa gente, ¿a qué lado se hubiese puesto usted? ¿Qué posición hubiese tomado usted? Los levitas toman la posición que deben de tomar, de estar al lado de Dios, y ellos saben que la hipocresía espiritual no está permitida por Dios. Si el Señor es Dios, síganme, dice. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No se puede creer en Jesús y no seguirle. Seguirle es hacer sus mandamientos, cumplir su palabra, hacer su voluntad. ¿Cuántos promulgamos con nuestra boca nuestra fe en Jesús? Pero no le seguimos, pero no vamos en pos de él, pero sus mandamientos no son prioritarios en nuestras vidas. Ese es un engaño, hermanos. El creo, pero no le sigo. Si aquel día que Elías, regresamos al pasaje, cuestiona, invita a las personas a tomar una decisión, si aquel día hubiese levantado una encuesta en el pueblo, preguntándole a la gente, ¿cuántos de los que estaban ahí creían en Jehová el Señor? Sin temor a equivocarme o por un margen me equivocaría, pero la gran mayoría diría que ellos son adoradores de Dios. Pero no le estaban siguiendo. O si le estaban siguiendo, no le estaban siguiendo al 100%, no le estaban siguiendo completamente. Por eso la invitación es, si ustedes creen que el Señor es Dios, entonces síganle. Pero ahí no termina la invitación, hermanos. Regrese conmigo. También da otra alternativa. También da otro camino. Recuerde que esta invitación es una disyuntiva. Por un lado, seguir a Dios. Y por el otro dice, y si Baal, y si ustedes creen que Baal es Dios, entonces vayan en pos de él. ¿Qué es lo que está diciéndole a el profeta? No se engañen. No. Si ustedes están adorando a Baal, es porque ustedes creen que Baal es Dios. Entonces, vayan en pos de él. Hagan compromiso con Baal. No vayan a adorar a Baal y luego vengan a adorar a Jehová, porque tampoco es correcto. Si ustedes han decidido que ese ídolo horripilante, con un culto horroroso, espantoso e inmoral, es el Dios, entonces síganle, comprométanse honestamente para hacer lo malo. Digan, nosotros somos adoradores de Baal. Fíjese algo que quiero tomar en cuenta. Miren, vamos al capítulo 18 del primer libro de Reyes. Versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Estos hombres eran sacerdotes de Baal. Y les preguntaban a ellos y ellos decían, nosotros somos sacerdotes de Baal. Ese día estos hombres estuvieron saltando toda la mañana
hasta el mediodía. Baal, 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 Baal. Es decir, ellos estaban comprometidos con Baal. Ellos eran orgullosos, siervos de Baal. Ellos adoraban a Baal y lo decían públicamente, que aunque estaban equivocados, usted y yo lo sabemos, que estaban equivocados, pero estos hombres, estos 400 profetas de Baal, no eran hipócritas, hermano. Lea ahora el versículo 28 conmigo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Cómo adoraban a Baal? Voy a hacer una alusión que no me gusta, pero es lo que más o menos me viene a la mente. No sé si usted ha visto grupos de tendencia pentecostés que pierden el sentido y gritan y se tiran al suelo y gritan. Así hacían los sacerdotes de Baal. Y en medio del frenesí tomaban cuchillos bien filosos y comenzaban a herirse. ¿En honor a quién, hermanos? En honor a Baal. Es decir, ellos adoraban a Baal. Y ellos no adoraban a Jehová, ellos adoraban a Baal. Ese día habían 3 tipos de personas en ese lugar. Estaba Elías, que él creía en el Señor y tenía una fe profunda e inquebrantable en el Señor. Por el otro lado estaban los profetas de Baal, que creían en Baal, hasta chorreaban sangre por su Dios, estaban ahí. Y en medio había un grupo que daba lástima, porque el corazón de ellos adoraba a Jehová y el corazón de ellos adoraba a Baal. Y Elías les dice, si a ustedes les gusta el pecado, pues sigan el pecado. Si ustedes quieren caminar con Baal, pues sigan a Baal. Si ustedes son del diablo y el diablo es su Dios con D minúscula, pues síganlo. Lo que no pretendan es creer que pueden seguir al diablo y decir que son adoradores de Dios. Es fuerte esto, ¿verdad, hermanos? Es fuerte. Es muy comprometedor. Es muy directo. Es muy, caramba, Señor, espérate, ¿cómo es? Quiere decir que yo tengo que definirme, que yo tengo que tomar una posición radical en mi vida, que yo tengo que salir de la dualidad y convertirme en un adorador único, ya sea de Dios o ya sea del diablo, y decidir a cuál de los dos yo voy a servir. Es una invitación muy fuerte, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque el peligro de adaptarse a la mentalidad de esta gente, que el sábado, el día de reposo, adoraban a Dios, y en las adoraciones a Baal se daban sus escapadas y decían, pues nosotros adoramos a Dios, estamos bien, no hay problema. Total, se puede tomar de las 2 sopas y pues podemos hacerlo. Y Elías, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, es tiempo de definirse. Conozco un hombre que es miembro de la iglesia. El nombre, la nacionalidad es lo que menos importa ahorita. Él tiene un serio problema. Él tiene un problema muy fuerte con el sexo femenino, ¿verdad? Sus padres se equivocaron al ponerle el nombre que le pusieron. Le hubiesen puesto Romeo, ¿verdad? Porque es un nombre que él mismo acepta, que es un hombre enamorado con un corazón muy grande. Ese no es el problema. Conocemos muchas personas así. El problema es que él cambia de mujer, pues como cambiarse de zapatos, ¿verdad? Y cuando llega a la congregación, él ya y cambia de mujer, él ya no llega a la congregación. Él busca otra congregación. Y ahí, como no lo conocen, lo reciben, y si lo conocen, no lo reciben.
Pero pasa el tiempo y él ya no quiere a esta mujer y busca otra. Entonces él busca otra congregación a tal extremo que ya se le acabaron las congregaciones en el alrededor y ya no puede buscar otra congregación. En mi caso personal le he dicho, oiga, si usted quiere vivir esa vida, pues vívala, pero no precise, no pretenda estar buscando a Dios y querer adorar a Dios haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y me dice, no, hermano, es que usted no sabe la profunda fe que yo tengo en el Señor. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Dice, tengo esa debilidad, es cierto, dice, pero ¿quién no tiene debilidades? Me dice, usted tiene sus debilidades, aquel tiene sus debilidades y aquel tiene sus debilidades, dando a entender que Dios, si yo digo que le amo, Dios se va a hacer el disimulado. Dios se va a hacer el de la vista gorda. Dios va a decir, ah, bueno, mijo, tú me amas y pues date unas escapaditas por ahí. Y dice Elías, no, si ustedes creen que Baal es Dios, pues sigan a Baal. Es triste decirle a hermanos, hermano, pues si usted está sirviendo al diablo, pues sírvale al diablo, pero sírvale bien. Proclámese hijo del diablo. Diga, yo era cristiano, hijo de Dios, pero ya no quiero nada, ahora soy hijo del diablo. A la gente le da vergüenza decir eso, hermano. A la gente le da un poco de pena. Pero eso es lo que está invitando Elías, hermano, al pueblo de Dios en ese tiempo. A eso es lo que le está invitando, a tomar una decisión. La historia tenía que haber sembrado las conciencias de la gente que escuchó este pequeño sermón de un versículo de Elías, pero que fue poderoso. Tuvo que haberles despertado la conciencia. Tuvieron que esas palabras, o Dios o Baal, tuvo que haber sido una bomba de contacto que les llevara a reflexionar. Pero no fue así. Verso 21, la parte final, por favor. Dice el verso 21, la parte final. Y el pueblo no respondió palabra. Como aquellas personas que agachan la cabeza y dice el dicho que el que calla, otorga. Solamente agacharon sus cabezas, se quedaron callados y no tomaron una decisión. No tomaron partido. En pocas palabras dijeron a Elías, Elías, así estamos bien. Nos llamamos hijos de Dios en cierto momento y visitamos a Baal en cierto momento. Elías, no nos invites a tomar una decisión. Se quedaron muy callados, se quedaron muy silenciosos. Entendieron la invitación de Dios, pero hicieron como que no le entendieron y se quedaron callados. Mis amados hermanos, no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso es imposible, ni físicamente, ni espiritualmente hablando. Nosotros debemos tomar la decisión a quién queremos seguir y a quién queremos servir. Necesitamos dejar esta idea y asumir las consecuencias de quién yo quiero seguir. Si yo me defino y sigo al Señor al 100%, tengo un resultado. Todos sabemos que seguir a Dios implica salvación, implica vida eterna, implica comunión eterna con Dios. Y si yo decido seguir a Baal, también sé a lo que estoy decidiendo y a lo que me va a llevar. Pero uno de los dos, estoy en la obligación moral y espiritual de tomar la decisión a quién voy a seguir. Concluyo con estos dos pasajes. Deuteronomio capítulo 30, verso 19.
Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Y lo leemos. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogeos pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoges tú escoges cuál vas a tomar. Porque Mateo 6:24 dice lo siguiente. Mateo capítulo 6, verso 24, que dice de la siguiente manera. Ninguno puede servir a dos señores. Sé que estos temas son un poco fuertes, ¿verdad? Son un poco estremecedores, nos llaman a la conciencia, a ser definidos en nuestras convicciones, pero sé que también nos ayudan a ubicarnos en el lugar donde estamos y en las prioridades y en las convicciones que nosotros tenemos. Es mi deseo que cada uno de nosotros decida, hayamos decidido y sigamos decidiendo seguir al Señor y solamente servirle a Él, porque como dijera Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mis estimados hermanos, gracias por su fina atención. Que el Señor les siga bendiciendo. Muy bien, hermano William. Amén. A todo aquello a lo cual nos ha presentado. Y un rotundo amén. Si el Señor es Dios, entonces seguirle. Y estamos aquí precisamente para eso, para dar una expresión de júbilo y decir, como bien señala el hermano Juan 6, ¿a dónde iremos si el Señor tiene palabras de vida eterna? Y es aquello por lo cual entonces estamos acá para decir amén, que seguiremos al Señor, cualquiera sea la situación. Muy buena lección, hermano. Qué bueno que estas cosas que nos toman entonces tomar decisiones y radicales, o sea, no hacían medias lunas, como dice. Pero bueno, vamos a orar para la lección de hoy día, vamos a orar por la palabra de Dios para que ella nos ayude entonces a estar claritos. Yo sé que estamos claros, nomás que a veces se nos cruzan ideas que nos llegan a pensar o decir o hacer cosas que en realidad sabemos en las cuales no debiésemos transitar. Si el Señor es Dios, entonces seguirle. Y es lo que vamos a hacer. Voy a invitar a mi hermano Jorge Figueroa, que está por ahí. Hermano Jorge, ¿estás por ahí para que, si fueses tan gentil, por favor, guiarnos en una oración? Ahí está mi Hermano, hermano ¿cómo no, Jorge hermano? Figueroa. Gracias, mi Sí, acá. hermano. Gracias. Vamos a ¿Me orar escuchan? entonces. Sí, hermano, te escuchamos muy bien. Inclinamos nuestros Sí. rostros y mi hermano Jorge nos dirige. Hermano, por favor. Justo Padre, amado Padre, gracias le damos por permitirnos escuchar una porción de la sabiduría de su palabra. Ello nos permite tener la fortaleza necesaria para seguir avanzando por el camino de justicia que usted nos ha dado. No a las vacilaciones, no a las dudas, porque como usted lo dice en Apocalipsis 3, si eres frío o caliente, si tus obras son frías, si no eres frío o caliente y tus son tibias, te vomitaré de mi boca. Debemos ser firmes en la edición de la palabra. Y el hermano William ha traído un texto que nos ha ilustrado, en lo cual hemos aprendido y hemos tenido nosotros el conocimiento necesario para no vacilar, para no dudar y seguir el camino de justicia. Padre amado, gracias le damos por ello. Gracias le damos por permitirnos usted conocer esta porción de la palabra, lo cual fortalece nuestro espíritu, lo cual fortalece nuestro entendimiento. Yo quiero que me permitan ustedes agradecer a Dios por una circunstancia muy especial. Hoy día cumplo 48 años de casado con mi esposa Marisa, lo cual yo le agradezco al Señor las bendiciones que me ha dado de estar siempre junto con ella. Gracias, Padre. Oremos también por los hermanos necesitados, oremos por los hermanos que están con problemas de salud, oremos por todos aquellos que buscan aferrarse a la mano del Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Hermano Jorge, nos unimos a
a esa gratitud, a esas felicitaciones por estos 48 años. No es fácil en estos días. Yo pienso que aquel que pasa más de los 10 años ya hay que hacerle un monumento, porque hoy en día los matrimonios están pasando por situaciones muy, muy difíciles. La sociedad en sí, los matrimonios están siendo atacados por diferentes áreas, y mantenerse 48 años de cariño, de amor, es un ejemplo para todos nosotros. Te felicito, hermano, y que Dios te bendiga. Igualmente a mi Muchas hermana gracias. Marixa, que también está allí. Bien, hermanos. Hermano Ernest, usted es el indicado. En este momento sí, hermanitos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Vamos a ver entonces cuáles son las informaciones que tenemos a través de Facebook. Tuvimos al menos 18 personas que se conectaron a través de la plataforma de Facebook Live, como por ejemplo Hernán Castellanos, Joel Alana, Mayra Sosa, Dora Iris Rodríguez, Isabel Ramos, Sabrina Murias, aquí Villa Quirán, me puede, Lovier Villaquirán, algo así el apellido. Susana Treviño, Javier Serraro, Luis Feliciano, José Tobías Méndez, Erin Nelsa Velázquez, Rosmira Villaquirán, Julia Flores Navarro, Alicia Zamora, Arelis Calzadilla, José Antonio Fariñas y Pepe Pérez. Todos ellos están conectados a través o entraron a la plataforma de Facebook Live para poder ver entonces este maravilloso mensaje que escuchamos de nuestro hermano William Santana el día de hoy, y además tenemos algunos mensajitos de cada uno de ellos, y dice lo siguiente. La hermana Rosmira Villaquirán dice: muchas gracias por el mensaje de edificación, Dios siga bendiciéndoles. Joel Lalana dice: saludos hermanos, un buen mensaje, muchas gracias, bendiciones para todos, buenas noches. Y el hermano Hernán Castellano González dice: bendiciones hermanos, que la paz de Cristo sea con todos. Gracias hermano por tan edificante lección, Dios lo bendiga. Y la hermana Susana Treviño dice: gracias por el tema de hoy, muy buena reflexión, extrañamos al hermano Néstor. Oh. Dice: Dios le guarde con salud, buenas noches a todos. Así que le digo a la hermana Susana Treviño que en cualquier momento se va a aparecer el hermano Néstor para que ya no lo extrañen tanto, pero que va a estar aquí pronto, si Dios así lo permite. Hermano Sergio, adelante. Gracias, Ernest. Sí, Néstor ha tenido unos días que ya hemos mencionado, con un poco de problema de salud, no nada grave, pero ha querido tomarse unos días para hacer otras labores particulares, pero ya el hermano va a estar dentro de poco por aquí con nosotros. Mi hermana Luz Dari tiene una manito por ahí. Hermana Luz Dari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios que me pude conectar, que tenía mucho dolorcito, pero acá estoy, gracias a Dios. Me hubiera perdido esta tan especial. La verdad, hermano William, excelente mensaje, fuerte, pero excelente. ¿Por qué? Porque en este tiempo muchos hermanos se dejan arrastrar de lo de la Navidad y todo eso. Entonces, como dice, hay que servir solo a Dios, no a las cosas del mundo. Porque sí, así es, hermanito. Gracias, Dios lo bendiga siempre. Le dé mucha sabiduría, y a todos, un abracito. Igual para usted, mi hermana Luz Dari, que Dios te bendiga, hermanita. Gracias por acompañarnos día a día y eso. ¿Algo más, hermanos? ¿Algún comentario? Hermano Rogelio, digo. Bueno, yo quería agradecerle al hermano William Centeno por la claridad que tuvo el mensaje, lo profundo que fue. Aparte, yo nada más que Elías y los profetas de Baal, uno generalmente empieza a recordar todo cuando actuó Elías contra los 400 Baales, y bueno, no sé, a uno se le pone la piel de gallina en el sentido de lo poderoso que es nuestro Dios, comparado con los Baales, que se habían lastimado, habían estado gritando todo y no consiguieron absolutamente nada. Quizá lo mismo que el faraón cuando quiso salvar a su hijo con el ídolo que tenía. Es decir, a mí pues, personalmente me llegó muy profundo, y le agradezco a él y
que Dios lo siga bendiciendo con toda esa sabiduría para que pueda expresar todos los mensajes que le ha dado el Señor y lo podamos, que nos motive tanto a nosotros. Por eso, muchas gracias por todo y buenas noches. Muy bien, mi hermano Rogelio, gracias por tus palabras. Sí, un poquito acercamos también ahí Elías, diciendo que griten, griten, probablemente está durmiendo, anda de viaje, está haciendo algunas compras y bueno, ahí está pues colocando en cierto ridículo al dios Baal. Mi hermana Doris, cuénteme, su micrófono, por favor. Sí, hermanito. Agradecerle a Dios y al hermano que nos ha traído ese excelente mensaje, donde nos recuerda pues que tenemos un solo Dios. Dios es todo, Dios, el único Dios que tenemos es el Padre Celestial, ¿no? Y no podemos adorar a ningún otro, ni imágenes, ni nada, ni tenemos que ser constantes con Dios y alabarlo siempre, glorificarlo a Dios, porque a Él le debemos todo. Le debemos la vida, la salud, todo le debemos a Dios. Y no, pues hay bastantes versículos que nos ha dado el hermano donde nos habla de otros dioses que adoraban en ese tiempo. Gracias a Dios que nosotros solamente tenemos un solo Dios verdadero, que lo adoramos a Él y lo glorificamos también. Sí, nos ha sido muy excelente el estudio que nos ha traído el hermano. Muchas gracias, hermano, que Dios le dé mucha salud, muchos años de vida y que le siga usted predicándonos ahí en esa plataforma para que nos deleitemos con esos estudios tan buenos que saben dar ustedes. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Muy bien, hermana Doris. Estamos llegando al término ya de nuestra jornada. Recuerde que estamos de lunes a viernes entre el horario de las 8 y las 9 aquí en Chile, para que pueda coordinar así bien su horario. Gracias, hermanos, cada uno de ustedes. Dios les bendiga por tomarse el tiempo de estar acá para crecer espiritualmente, para recibir el consejo de Dios. Y mi hermano William por la buena lección que hoy día nos ha impartido. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un buen descanso y si así Dios lo permite, mañana a ver si los volvemos a reencontrar. Muy buenas noches, hermano. Bendiciones. Buenas Amén. noches, buenas tardes. Chao, mi hermano William. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Chao, mi hermano Jorge. Muy buenas tardes. Felicidades. Hasta luego, hermano. Gracias. Felicidades para el hermano Jorge Figueroa y la Marisa Urihuela de Figueroa. Muchos abrazos. Gracias, hermana Doris. Gracias. Muy bien. Buenas noches, mis hermanos. Nos Buenas vemos noches, mañana, si hermanos, Dios que quiere. tengan Chao, una chao. muy buena Chao, noche, que Jorge. Dios los Chao, cuide y Lucas. los proteja. Chao, hermano Rigo. Chao, Rogelio. Chao, hermana Doris Fernández. Chau, Chao, chau. hermano Jorge. Dios bendiga a todos. Amén, hermano. Chau, chau. Chao, hermanitos, que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Feliz noche. Bendiciones para Hasta todos. mañana, si Dios quiere. Yo cierro por fuera. Bye. Yo pongo el candado.